Bueno, estábamos ahí con Camila en Constitución. En un rato vamos a salir también con Lalo a la calle, pero ya me voy a la mesa porque decíamos que hoy nos visitaba Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también está con nosotros nuestro invitado que viene siempre a hablar de temas internacionales, Ariel Goldstein. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Carlos, bienvenido. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. ¿Qué te pasa, Carlos, cuando escuchás este tipo de declaraciones que son una crónica diaria, ¿no? Mira, nosotros, la política y en general, en la Argentina tenemos que recuperar el sentido del ser humano, ¿no? de que la persona es lo que está en el centro. Y entonces ver personas grandes. Vos sabés que yo vivo cerquita de La Plata, a muy pocos metros de la estación de Citibel, entonces viajo a Capital en tren. Entonces ver a personas de 50 o más años saltando porque no les alcanza, porque tienen que mantener su trabajo, es una afrenta a la dignidad, es una afrenta a la integridad de una persona, de un ser humano, ¿no? Cuando la señora dice, me encomiendo a Dios, cuando se me acaba la plata, me encomiendo a Dios. Y la Argentina es un país rico, riquísimo, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, tener un país rico y un pueblo que esté diciendo estas cosas es tremendo, ¿no? Ahora, yo te digo la verdad, desde luego que la política actual, la que se inauguró el 10 de diciembre, es terrible, trágica en este sentido. Pero también para que haya llegado eso y para que mucha gente haya optado por votar esto, quiere decir que se habían hecho las cosas muy mal antes. Exacto. También, ¿no? Había mucha disconformidad y me parece que ahí a lo que vamos es también a hablar de un gobierno del cual también fuiste parte como representante de la OEA y que es de algo que se está hablando mucho, que el Frente de Todos no cumplió la promesa electoral, ¿no? del 2019. Claro, vos sabés que este es un fenómeno que se está viviendo en más de un país de América Latina, que es el hartazgo de los pueblos al ajuste neoliberal, ¿no? Lo que fue el macrismo en Argentina. Entonces aparecen opciones, aparecen alternativas. Vos le decís, no, yo soy otra cosa, que fue lo que nosotros dijimos en el año 2019. Ahora, si vos no le cambiás la vida en términos concretos a la gente, si la gente no siente que vive mejor, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en nuestro gobierno? Una pyme agobiada por impuestos, con imposibilidad de importar los insumos que necesitaba. La gente común yendo a la carnicería o a comprar la leche o el pan y volvía como loca por los aumentos de precios. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desencantó del neoliberalismo, pero también se desencantó de uno cuando le dijo, mirá que yo voy a ser distinto. Y no le hiciste la vida distinta. Yo no estoy diciendo que los dos gobiernos son iguales. No, de hecho lo vemos por ejemplo, con tratamientos oncológicos, con el trato con TELAM, con el INCA, con el área, con cualquier área del Estado. Y eso lo de ahora no se había visto nunca. Una cosa como esta no se había visto nunca. Es directamente entregar todos los resortes del Estado a los monopolios, ya sea internos o internacionales. Pareciera que esto que estamos viendo es una fantasía del expresidente Macri, ¿no? En algún punto, con el tema de la velocidad. Y cuando él decía hay que hacer lo mismo, pero más profundo y más rápido. Sí, bueno, de hecho hay una alianza, ¿no? Pero hay un montón de cosas que escuchábamos recién, ¿no? Porque pobrecito Franco, ¿no? Que tiene que lidiar con los gobernadores, él tratando de negociar, porque es un tipo que dialoga, un tipo más o menos que se puede conversar razonablemente. Que conoce la política desde antes que esa experiencia liberal, ¿no? Sí, pero resulta que después el presidente diciendo y haciendo cualquier otra cosa. Ahora, vos decís, le reclaman ganancias. No es que le reclamen ganancias a las provincias, porque en definitiva terminás haciendo pelear al gobernador de la provincia con el trabajador que tiene que volver a pagar un impuesto que había dejado de pagar. Le reclama ganancias porque primero le sacó todos los subsidios. Sí, y porque le pone en duda la coparticipación. La coparticipación, el incentivo docente, el fondo del conurbano en la provincia de Buenos Aires, el subsidio al transporte. Entonces, claro, los gobernadores dicen, dame algo. Una herramienta para recaudar, dame, aunque sea, claro. Por supuesto. Después hay otros problemas más estructurales, ¿no? Bueno, la otra cuestión, esto de sube todo porque había que equiparar los precios a los precios internacionales. Eso es otro mito. Es decir,
Cuando un país produce algo, no tiene por qué tener el precio interno de eso que produce al mismo nivel del precio internacional. Y en todo caso, si vos querés ecualizar todos los precios para asimilarte a otras economías, ecualizar también los salarios. Claro. Pero no puede ser que el único precio que vos mantenés aislado del resto de los precios internacionales es el del salario. Vos pones las tarifas como en Noruega, el petróleo como en Noruega, y qué sé yo, y los salarios como en un país completamente subdesarrollado, ¿no? Y el ejemplo de la nafta es el ejemplo, me parece, clave para eso que decís. Sos productor de petróleo, sos productor de nafta y entonces te quieren poner con este argumento de $1 un litro. Claro, pero el tema es que vos acá no tenés el mileurista. Mira, nosotros a partir de... Hay un problema que se agudizó a partir de la guerra del año 2022 y que causó el aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la energía. Ahora hay precios internacionales de las commodities más bajos. Eso va a generar un problema porque el otro punto que ustedes tocaron es levantar el cepo. El problema no es solo levantar el cepo para liberar la compra-venta de divisas, sino cuánto vale la divisa. Entonces vos tenés en este momento para los productores no, los especuladores de la exportación, que no necesariamente son los productores, sino los pools de siembra, tienen dos problemas. Tienen el dólar muy planchado y el precio internacional abajo. Quiere decir que va a haber una presión devaluatoria muy grande. Entonces, cuando Milei intentaba bajar la inflación por vía recesión, no bajar la inflación por la disminución de los precios, sino porque si nadie compra y nadie consume, se baja la inflación, va a tener el problema que la inflación va a estar incentivada, estimulada por la presión devaluatoria, por un nuevo aumento del dólar. Pero yo te decía, un país, a ver, vamos a suponer cualquier persona que esté escuchando, si tiene un comercio de algo, un producto, lo que sea, y ese producto aumenta de precio, ese comerciante está favorecido, está contento. Porque dice, bueno, lo que yo vendo aumenta de precio, voy a poder tener mayor ganancia. Sí. La Argentina tiene en abundancia energía y alimentos. Y los dos precios internacionales aumentaron. Entonces uno dice, tendríamos que estar felices de eso. Y no es así. ¿Por qué? Porque la renta de eso se la llevan los grandes monopolios, claro, y no el pueblo argentino, que es el verdadero dueño de los recursos naturales, de los alimentos y de la energía. Así que, pero eso ya te digo, es un problema que no solamente es de este gobierno, sino que nosotros venimos arrastrando un desorden grande. Es decir, Milei se para legitimar el ajuste en el desorden anterior. Claro. ¿No? Bueno, entonces, el desorden donde se habla donde se suele hablar también de las mentiras bien construidas, donde se suele hablar también del asentamiento del argumento, porque claro, cuando él el otro día en el Congreso, uno haciendo el trabajo periodístico diario, muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué es lo que sigue calando en un sector? Es verdad que perdió 10 puntos de imagen positiva desde que asumió hasta acá. Pero todavía tiene más de 40. Pero todavía tiene más de 40. Entonces vos decís, ¿qué es lo que hace que un 40% con este contexto siga diciendo, no, hay que darle tiempo? Y ahí lo que te das cuenta es que, claro, él habla de, básicamente, la desigualdad, de la injusticia, de los privilegios de algunos sobre otros. Pasa que después no explica cómo hace para equipararlo o lo que va a hacer no va a equiparar. No, claro, el problema es que ese desorden él lo está tratando de encaminar en el sentido inverso, que yo creo que habría que hacerlo, y que es poner por delante el interés de las personas. Es decir, vos cuando gobernás y cuando administrás, lo hacés representando algún interés. O representás el interés de los más desfavorecidos o representás el interés de los más poderosos. Y Milei lo que está intentando es de ordenar aquel desorden en favor de los poderosos. Por eso es importante cómo se planta el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer. Porque plantea valores. Él dice, mira, yo le generé un viaje de egresados a más de 300.000 estudiantes secundarios que no se lo podían pagar. Vos decís, cuando vos no tenés plata, no tenés derecho. No podían pagar una computadora y repartió creo que 1.700.000 computadoras para los estudiantes. Vos decís, cuando vos no tenés dinero, no tenés derecho. Y es esa la diferencia antagónica que tenemos con Milei, porque Milei cuando ve a una persona pobre, la trata diciendo, esta es una persona que no se supo sobreponer a los desafíos del mercado, por lo tanto no merece vivir. Claro.
No merece vivir, Es no la ley merece que la ayudemos. La ley de la selva. la ley más Entonces vos fuerte, decís, claro. el Estado se retira del Inca, el Estado cierra Telam, el Estado cierra Inadi. Es decir, el Estado no tiene que opinar. Entonces deja que todo el monopolio del sentido común lo construyan los mercados. Lo mismo tratar de quitarle el financiamiento público a los partidos políticos. Quiere decir que los partidos políticos lo van a financiar las grandes empresas. Y los partidos políticos entonces después, una vez que llegan al gobierno, ¿qué tienen que hacer? Devolverle el favor a la empresa que lo financió. Claro. Bueno, por eso estamos en las antípodas. Ahora, si en un lugar del Estado hay corrupción, lo que hay que hacer es terminar con la corrupción, no con el Estado. Si en un lugar de la política, si en un lugar de la escuela pública hay falencias, lo que hay que hacer es resolver las falencias, no terminar con la educación pública. ¿Y por qué, Carlos, por qué no se pudo en este tiempo? Ahora también lo sumo a Ariel para sumar también la parte internacional, y también me gustaría que hablemos de Milei de cara, ¿no?, al mundo, sus políticas internacionales. Pero, ¿por qué no se pudieron atender esos temas? Mira, yo creo... A ver, yo te señalo 3 cosas. Una, en el año 2021 y 2022, post pandemia, la Argentina tuvo un superávit de balanza comercial extraordinario. Y los dólares en el Banco Central no estaban. Quiere decir que no hubo control. Se fueron para otro lado. La remarcación de los precios, descomunal. Cuando vos tenías más del 50% ya de la infancia bajo la línea de pobreza, y formadores de precios que salían de precios cuidados, remarcando desmesuradamente. No hubo control de eso. Pero hay una cosa que es más profunda que esa, que es haber renunciado. Te podría poner el acuerdo con el FMI también. Pero hay una cosa más profunda porque está en la base, que es haber renunciado a la batalla cultural. Es decir, pero eso renunció explícitamente. El presidente Alberto Fernández dijo: esto no es mi problema, la comunicación no es mi problema. Entonces, ¿vos qué terminás teniendo en la población? Que la población cree que el problema del déficit del Estado son los pobres. Que el problema de que el Estado gasta más es que los trabajadores tienen derecho. Ahora, cuando vos te pones a mirar el presupuesto, los subsidios que el Estado da al transporte, a la gasolina, la prefinanciación de exportaciones, la libertad para la fuga de capitales de las grandes empresas, es 5 veces mayor que la ayuda social de los planes o de los programas de asistencia social. 5 veces mayor. Quiere decir que el clientelismo que utiliza al Estado por parte de los poderosos es 5 veces más grande que la ayuda social, que lo que reciben los pobres. Pero la gente, ¿qué es lo que piensa? Que el problema del Estado son los pobres y no los ricos. Eso es un problema mental, es un problema de haber renunciado a explicar, de haber renunciado a la función pedagógica, a la función docente de la política. Ariel, te pregunto y lo quiero linkear con esto que viene contando Carlos también, porque hablábamos recién de la situación regional, de cómo muchos de estos fenómenos también se dan en el mundo. Vos nos querías hablar hoy de uno de los conflictos bélicos que tenemos puntuales, por supuesto, en este momento, pero me gustaría vincularlo con esto, con cómo estás viendo estas lógicas y a las políticas que por ahí, bueno, son pro Estado, ¿no? O creen en un Estado que garantice de alguna manera la calidad de vida, y eso por ahí se pone en riesgo con estas miradas. Bueno, por un lado es muy interesante el diagnóstico que hace el ex embajador, y estas derechas radicales que estamos viendo, de Trump, de Bolsonaro, de Milei, tienen en el tema de la batalla cultural un eje central, ¿no? Y lo saben jugar muy bien, y lo saben jugar de un modo que por ahora los progresismos han tenido mucha dificultad, ¿no? Con el tema de lo que es las redes sociales, el manejo de esta nueva comunicación política que ha transformado la política en general en todo el mundo, y esta situación de hartazgo a la que hacían referencia tiene que ver también con eso, ¿no? En cómo surgen estos candidatos outsiders, ¿no? No es posible pensar el fenómeno Milei y el fenómeno Bolsonaro-Trump sin pensar en la comunicación política que los ha hecho posibles, ¿no? Que llegan, bueno, no en el caso de Trump, que tiene el Partido Republicano, pero sí Milei y Bolsonaro sin una estructura partidaria, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno nuevo que
que ha surgido en el mundo y que esto de la batalla cultural desde el progresismo hay que empezar a pensarlo muy seriamente porque si no, no va a haber forma de revertir. Y efectivamente, como dice, el tema de cómo la gente está interpretando lo que es el ajuste, ¿no? De quién es la culpa, quiénes son los responsables, es fundamental. Pero lamentablemente Milei lo tiene mucho más claro, ¿no? Que no deja, digamos, hoy justamente en Clarín salió una editorial que habla, ¿el uso de Twitter de Milei es pérdida de tiempo o no al final? Porque todo el tiempo está comunicando, todo el tiempo está haciendo propaganda de sus actos de gobierno. Bueno, hay que ver cómo contrarrestar eso, hay que producir hechos políticos alternativos que generen un relato o una narrativa distinta, ¿no? ¿Crees, Carlos, que al campo nacional y popular, nosotros acá en este programa, por supuesto, donde muchas veces abrimos el debate político y tiene unas participaciones Guillermo Moreno, él habla de recuperar la lógica movimentista, ¿no? Y también como cierta cuestión pujante cultural que tiene el peronismo. ¿Vos crees que hay algo de eso, de algo que por ahí desde el campo nacional y popular se adormeció un poco y hay que retomarlo de una manera más contundente? Y mira, cuando yo veo que después del crédito que dio infamemente, criminalmente el Fondo Monetario Internacional, que le quitó del bolsillo al pueblo argentino 45.000 millones de dólares, porque ingresaron y se fugaron y no se convirtieron en nada que implique un resorte de desarrollo. Y no hubo un paro nacional contra eso, no hubo una movilización. ¿Qué hace? Pero no contra el gobierno, sino al contrario, como respaldo político a un gobierno que tenía que negociar en los centros financieros internacionales y que en lugar de tener un pueblo detrás, movilizado, organizado, consciente, tenía un grupo de técnicos que estaban negociando desde el punto de vista contable y no desde el punto de vista político o desde el punto de vista del derecho penal internacional. Se perdió una oportunidad ahí. Pero absolutamente. Quiere decir que indudablemente eso implicó un retroceso muy grande en la capacidad de movilización de nuestro pueblo. Respecto del movimiento nacional, pero sin duda que hay que recuperar esa visión movimentista, yo creo que hay una categoría que se llama Partido Justicialista, que es una estructura político-electoral. Pero hay una categoría que es el movimiento nacional, que está fundado en la independencia económica, en la soberanía política y en la justicia social, que es infinitamente más grande. Y te voy a decir más, es mayoritario. Y fue un gran problema nuestro, porque yo creo modestamente que el componente del voto de Milei, hay una parte de voto ideológico, hay una parte de voto que coincide ideológicamente con el programa de Milei, hay otra parte de voto de clase, oligárquico, antiperonista por naturaleza, pero hay un componente muy grande de voto joven y de voto de trabajadores, fundamentalmente del sector informal, que son sectores sociales que naturalmente los tendría que representar el movimiento nacional y no Milei. Y nosotros abandonamos, es decir, no visualizamos a tiempo. Creo que estuvimos muy retrasados en la percepción de cómo se manejaban las redes, cómo capitalizó Milei algunos valores que nosotros creíamos aislados o minoritarios durante la pandemia y que después lo convirtió en valores políticos. En esta última reunión de los grupos conservadores que se hizo en Washington, que participó Patricia Bullrich y el propio presidente. Sí. El CIPAC, la Conferencia Conservadora. Claro, la Conferencia de Acción Conservadora. Ahí hubo una parte visible, que es la de los discursos, y una parte invisible, que es la planificación del uso de las redes. No es gratuito que al otro día Milei le dice síndrome de Down a un gobernador. Y vos decís, es trágico eso, desde el punto de vista del humanismo. Bueno, ahí está lo cultural, ahí está lo cultural que conquistan, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos se fundan en la supremacía de clase, se fundan en que los seres humanos no somos todos iguales, que hay una capa de seres esclarecidos, enviados de Dios, para usar los propios términos, las fuerzas del cielo, que dice Milei, yo soy un enviado de esto, mi hermana es mi profeta, yo soy el mensajero. Bueno, esto está calando profundamente, ¿no? Y ese es el humanismo que nosotros tenemos que recuperar, es la noción de que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que nadie puede despreciar, ¿viste? Y que sin embargo él la desprecia.
y que ha calado en un sector de la sociedad y que nosotros tenemos que recuperar a través de, insisto, en una función pedagógica de la política muy profunda. Muchachos, me quedan los últimos minutos y quería cerrar con Carlos Raimundi y también con Ariel Gonstein hablando de cómo está la mirada del mundo sobre Javier Milei y a partir de algo que te escuché decir otro día, Carlos, hace un par de semanas te escuché en una entrevista que te hicieron, si no me equivoco, en Radio Nacional y dejaste un título que me pareció interesante, que fue algo así como: lo que está haciendo Javier Milei va en contra de lo que el mundo está pidiendo, ¿no? Para poder intercambiar, para poder comerciar. No, pero es que es muy sencillo, no es difícil de entender. Que en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos, sí, la competencia sea entre Biden y Trump, es un signo de la decadencia, de la parálisis de un sistema, del retroceso de un sistema, que al mismo tiempo está fabricando armas para sostener la guerra en Ucrania y para ayudar al Estado de Israel que está cometiendo, al gobierno de Israel que está cometiendo un genocidio. Es una decadencia desde el punto de vista ético de la humanidad tremendo. Y del otro lado hay un bloque emergente, el que no quiera ver esto, el que por intereses o por ideología o por estar intoxicado por la prensa occidental hegemónica, no quiera ver que hay un mundo en ascenso donde hay mayor armonía social, donde hay mayor relación entre la autoridad y el pueblo, que está creciendo en el desarrollo tecnológico, en la incorporación de sectores populares a las clases medias, que está comerciando en una moneda distinta del dólar. El que no quiera ver eso, bueno, es porque no quiere verlo. ¿Y la Argentina qué hizo? Cuando la invitan a los BRICS, es decir, la invitan a formar parte de ese mundo que está en ascenso, renuncia a esto. Se baja. ¿Y con quién hace la alianza fundamental? Con Estados Unidos y con Israel, que está en esta decadencia que señalaba recién y en el genocidio en Gaza. Y a través de la alianza con esos dos gobiernos, con los grandes monopolios del sistema financiero transnacionalizado. No estás en línea con lo emergente y solamente estás quedando haciendo acuerdos con estados que solo te van a someter. Lo que no quisiera decirme sin dejar una cuota muy grande de esperanza, de sentido positivo. Recién escuchando a Daniel Catalano, pensaba, la lucha social, la resistencia es acumulativa. Es decir, vos no vas a tener un acto que sea el único. El que vas a tener todo. La movilización del 24 de enero, el paro de las estatales, el paro de la fraternidad, esta situación docente, la resistencia que están haciendo estas personas que estaban en la estación de Constitución. Exacto. Todo eso se va acumulando. Telam, exacto. Mientras, Telam, el abrazo al Banco Nación, el abrazo a Telam, el abrazo al Inca, a la cultura. Es decir, esto va en ascenso. Mientras tanto, el campo popular se va reorganizando. Cuando el hartazgo social por un lado y la organización política, y cuando digo política no es solo de los partidos políticos, es movimientos sociales, sindicales, confluyen, ahí se produce el punto de inflexión y ahí se termina este gobierno. Y que no me digan, a mí el que me diga que porque yo quiero que este modelo de Milei se termine rápido, no soy democrático, le digo todo lo contrario, todo lo contrario. Las personas que están enfermas y no pueden comprar remedios, las personas que no pueden mandar al chico a la escuela porque no le pueden comprar los útiles o que no pueden viajar al trabajo, esas son las personas, ese es el sujeto democrático. Cuando esa persona sufre, el gobierno que hace sufrir a esas personas tiene que terminar lo antes posible. Carlos, gracias por tu visita. No, al contrario. Gracias por venir. Ha sido un placer, te vamos a invitar de vuelta.